pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de la pastora Emi Coronado de CFN Zumpango, Tizayuca. Y bueno, en este día me gustaría que meditáramos en la palabra del Señor en el tema utensilios de oro y plata o madera y barro. Y ahí en las Escrituras, en segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de nuestro Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, en este día, Señor, creemos que tú hablas a tus hijos, creemos que tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos llena y sacia esa hambre que tenemos de ti. Te damos tantas gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana, mi Señor, y conoces la necesidad de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, podemos ver ahí a través de las Escrituras que Pablo escribe esta última carta a Timoteo desde la cárcel, animándole para que pueda soportar las pruebas como un soldado de Cristo. Timoteo es animado a huir de las pasiones juveniles y a seguir la fe y la justicia. Es entonces que él podrá enseñar las cosas de Dios a los hombres confiables, que a su vez estarán capacitados para enseñar también a otros. Y sabes, la iglesia es una casa grande, y dentro de la casa existen distintas vasijas para diferentes usos. Tú y yo somos esas vasijas. Y bueno, la clase de vasija que tú y yo seamos no depende del Señor, no es que Él haga discriminación, ¿verdad? Sino que depende aún de nosotros mismos en qué tipo de vasijas estamos dispuestos a ser transformados. Existían en aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, existían muchos tipos de vasijas. Habían las vasijas de alabastro para el perfume,
existía también el cántaro, que era donde se llevaba el agua, había también ánforas que eran para el aceite, habían algunas que se llamaba crátera, que se usaba para mezclar vino con agua, y esta se utilizaba en los banquetes, y otras vasijas que se utilizaban. Cada una de estas vasijas pues cumplía su función de acuerdo al material de cual estaban hechas. Y sabes, tú y yo somos vasijas. Y hoy pudiéramos preguntarnos de qué material estamos hechos. ¿Estoy cumpliendo la función como vasija en la casa del Padre? Y ahí en nuestro versículo base acabamos de leer que el Señor hace una comparación entre dos clases de vasijas o utensilios, los que son para usos honrosos y los que son para usos viles. Pudiéramos aún verlo en los utensilios que hay en nuestra propia casa, ¿verdad? Cuando tú y yo nos expresamos y decimos, oye, qué bueno me salió este utensilio, me salió muy bueno, es muy útil, lo uso bastante seguido, pasa el tiempo y no falla, da la primera, es tal vez de uso rudo y yo puedo contar con que voy a tener este utensilio por mucho tiempo, va a estar funcionando bien por mucho tiempo. Pero también es que pudiéramos adquirir un utensilio en nuestra casa, un instrumento que fuese inútil, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros hemos comprado ciertos utensilios así, que tenemos que estar llevándolos a arreglar seguido, nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero, ahí medio funciona a veces, no podemos tener tanta confianza en que en cualquier momento podamos utilizarlo y que cumpla su propósito por el cual nosotros lo compramos. Y sabes, tú y yo podemos ser ese instrumento que es muy útil, que es confiable, que se puede contar con él, que no falla. O también podemos ser ese instrumento que hace perder el tiempo, que medio funciona, que por ahí algunas veces cumple con lo que se requiere, otras veces no. Y sabes, lo que nos hace estar en esa condición es lo que dice la palabra aquí donde leímos en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo del 22 al 24, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y ahí en el versículo 22, la primer palabrita que dicen las Escrituras, y esta palabra huye no es como quien le está hablando como quien es un cobarde, sino como el que renuncia al deseo y codicia de la juventud. El enemigo sabe cómo tentarnos, ¿verdad? Pues conoce nuestras debilidades, pero cuando la palabra nos habla y nos dice que huyamos, no nos está diciendo huye como un cobarde, sino sé capaz y ten la madurez espiritual para renunciar a ese deseo, a esa codicia que se genera en nuestra carne. Y también ahí en el versículo 23 nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que tú y yo nos podamos preguntar, ¿realmente vale la pena o contender por esta situación que estoy pasando? Que seamos más bien hombres
y mujeres que llevan la paz donde ellos están, no como aquellos peleoneros, aquellos que entran en riñas, aquellos que dicen por ahí, ¿verdad? Es que yo soy de mecha corta y necesito un poquito para encenderme y entrar en una pelea, sino que el Señor nos habla que seamos esos instrumentos útiles para que podamos ser usados por Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 14, dice: y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos útiles. Y volviendo a segunda carta a Timoteo, ahí en el versículo 24 de nuestro versículo base, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mi amado, mi amada, no seamos inútiles, no seamos inservibles, no seamos deshonrosos. ¿Sabes? Dios cambia nuestra condición de deshonra a una condición aceptable. A través de la sangre de Jesucristo, Él cambia nuestra condición a una condición de santidad, a una condición de libertad, a una condición de justicia, y la deshonra que tal vez había en nosotros antes de conocerle queda atrás. Somos cambiados, somos transformados, y muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por situaciones, tal vez Dios mismo te regresó a tu familia, te dio salvación, derramó sobre cada uno de nosotros su gracia, puso en cada uno de nosotros dones, y es un buen tiempo para que tú y yo podamos reflexionar si somos esos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra en las manos del Señor. Pero hoy es también un buen día para que, si reflexionamos en esto, podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez no he sido un buen instrumento en tus manos, pero a partir de este día yo pongo mi vida delante de ti, Señor, porque yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida, y yo quiero ser ese instrumento por el cual otras personas conozcan de ti. Quiero ser un instrumento que haga tu voluntad en la casa. Ese instrumento, Señor, en la iglesia, ese instrumento en mi trabajo, ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y así mismo te lo pedimos, amado Señor. Levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne. Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor. Que no seamos necios ni insensatos, amado Padre. Que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos. Que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sabes, tú y yo somos vasijas. Y hoy pudiéramos preguntarnos de qué material estamos hechos. ¿Estoy cumpliendo la función como vasija en la casa del Padre? Y ahí en nuestro versículo base acabamos de leer que el Señor hace una comparación entre dos clases de vasijas o utensilios, los que son para usos honrosos y los que son para usos viles. Pudiéramos aún verlo en los utensilios que hay en nuestra propia casa, ¿verdad? Cuando tú y yo nos expresamos y decimos, oye, qué bueno me salió este utensilio, me salió muy bueno, es muy útil, lo uso bastante seguido, pasa el tiempo y no falla, da la primera, es tal vez de uso rudo y yo puedo contar con que voy a tener este utensilio por mucho tiempo, va a estar funcionando bien por mucho tiempo. Pero también es que pudiéramos adquirir un utensilio en nuestra casa, un instrumento que fuese inútil, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros hemos comprado ciertos utensilios así, que tenemos que estar llevándolos a arreglar seguido, nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero, ahí medio funciona a veces, no podemos tener tanta confianza en que en cualquier momento podamos utilizarlo y que cumpla su propósito por el cual nosotros lo compramos. Y sabes, tú y yo podemos ser ese instrumento que es muy útil, que es confiable, que se puede confiar, que se puede contar con él, que no falla. O también podemos ser ese instrumento que hace perder el tiempo, que medio funciona, que por ahí algunas veces cumple con lo que se requiere, otras veces no. Y sabes, lo que nos hace estar en esa condición es lo que dice la palabra aquí donde leímos en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo del 22 al 24, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y ahí en el versículo 22, la primer palabrita que dicen las Escrituras, y esta palabra huye no es como quien le está hablando como quien es un cobarde, sino como el que renuncia al deseo y codicia de la juventud. El enemigo sabe cómo tentarnos, ¿verdad? Pues conoce nuestras debilidades, pero cuando la palabra nos habla y nos dice que huyamos, no nos está diciendo huye como un cobarde, sino sé capaz y ten la madurez espiritual para renunciar a ese deseo, a esa codicia que se genera en nuestra carne. Y también ahí en el versículo 23 nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que tú y yo nos podamos preguntar, ¿realmente vale la pena o contender por esta situación que estoy pasando? Que seamos más bien hombres y mujeres
que llevan la paz donde ellos están, no como aquellos peleoneros, aquellos que entran en riñas, aquellos que dicen por ahí, ¿verdad? Es que yo soy de mecha corta y necesito un poquito para encenderme y entrar en una pelea, sino que el Señor nos habla que seamos esos instrumentos útiles para que podamos ser usados por Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 14, dice: y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos útiles. Y volviendo a segunda carta a Timoteo, ahí en el versículo 24 de nuestro versículo base, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mi amado, mi amada, no seamos inútiles, no seamos inservibles, no seamos deshonrosos. ¿Sabes? Dios cambia nuestra condición de deshonra a una condición aceptable. A través de la sangre de Jesucristo, Él cambia nuestra condición a una condición de santidad, a una condición de libertad, a una condición de justicia, y la deshonra que tal vez había en nosotros antes de conocerle queda atrás. Somos cambiados, somos transformados, y muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por situaciones, tal vez Dios mismo te regresó a tu familia, te dio salvación, derramó sobre cada uno de nosotros su gracia, puso en cada uno de nosotros dones, y es un buen tiempo para que tú y yo podamos reflexionar si somos esos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra en las manos del Señor. Pero hoy es también un buen día para que, si reflexionamos en esto, podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez no he sido un buen instrumento en tus manos, pero a partir de este día yo pongo mi vida delante de ti, Señor, porque yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida, y yo quiero ser ese instrumento por el cual otras personas conozcan de ti. Quiero ser un instrumento que haga tu voluntad en la casa. Ese instrumento, Señor, en la iglesia, ese instrumento en mi trabajo, ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y así mismo te lo pedimos, amado Señor. Levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne. Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor. Que no seamos necios ni insensatos, amado Padre. Que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos. Que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo.
Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero cuando la palabra nos habla y nos dice que huyamos, no nos está diciendo huye como un cobarde, sino sé capaz y ten la madurez espiritual para renunciar a ese deseo, a esa codicia que se genera en nuestra carne. Y también ahí en el versículo 23 nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que tú y yo nos podamos preguntar, ¿realmente vale la pena o contender por esta situación que estoy pasando? Que seamos más bien hombres y mujeres que llevan la paz donde ellos están, no como aquellos peleoneros, aquellos que entran en riñas, aquellos que dicen por ahí, ¿verdad? Es que yo soy de mecha corta y necesito un poquito para encenderme y entrar en una pelea, sino que el Señor nos habla que seamos esos instrumentos útiles para que podamos ser usados por Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 14, dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos útiles. Y volviendo a segunda carta a Timoteo, ahí en el versículo 24 de nuestro versículo base, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mi amado, mi amada, no seamos inútiles, no seamos inservibles, no seamos deshonrosos. ¿Sabes? Dios cambia nuestra condición de deshonra a una condición aceptable. A través de la sangre de Jesucristo, Él cambia nuestra condición a una condición de santidad, a una condición de libertad, a una condición de justicia, y la deshonra que tal vez había en nosotros antes de conocerle queda atrás. Somos cambiados, somos transformados, y muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por situaciones, tal vez Dios mismo te regresó a tu familia, te dio salvación, derramó sobre cada uno de nosotros su gracia, puso en cada uno de nosotros dones, y es un buen tiempo para que tú y yo podamos reflexionar si somos esos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra en las manos del Señor. Pero hoy es también un buen día para que, si reflexionamos en esto, podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez no he sido un buen instrumento en tus manos, pero a partir de este día yo pongo mi vida delante de ti, Señor, porque yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida, y yo quiero ser ese instrumento por el cual otras personas conozcan de ti. Quiero ser un instrumento que haga tu voluntad en la casa.
ese instrumento, Señor, en la iglesia, ese instrumento en mi trabajo, ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y asimismo te lo pedimos, amado Señor, levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne. Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor, que no seamos necios ni insensatos, amado Padre, que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mi amado, mi amada, no seamos inútiles, no seamos inservibles, no seamos deshonrosos. ¿Sabes? Dios cambia nuestra condición de deshonra a una condición aceptable. A través de la sangre de Jesucristo, Él cambia nuestra condición a una condición de santidad, a una condición de libertad, a una condición de justicia, y la deshonra que tal vez había en nosotros antes de conocerle queda atrás. Somos cambiados, somos transformados, y muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por situaciones, tal vez Dios mismo te regresó a tu familia, te dio salvación, derramó sobre cada uno de nosotros su gracia, puso en cada uno de nosotros dones, y es un buen tiempo para que tú y yo podamos reflexionar si somos esos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra en las manos del Señor. Pero hoy es también un buen día para que, si reflexionamos en esto, podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez no he sido un buen instrumento en tus manos, pero a partir de este día yo pongo mi vida delante de ti, Señor, porque yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida, y yo quiero ser ese instrumento por el cual otras personas conozcan de ti. Quiero ser un instrumento que haga tu voluntad en la casa. Ese instrumento, Señor, en la iglesia, ese instrumento en mi trabajo, ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y asimismo te lo pedimos, amado Señor, levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne.
Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor, que no seamos necios ni insensatos, amado Padre, que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para que tú y yo podamos reflexionar si somos esos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra en las manos del Señor. Pero hoy es también un buen día para que si reflexionamos en esto podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez no he sido un buen instrumento en tus manos, pero a partir de este día yo pongo mi vida delante de ti, Señor, porque yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida y yo quiero ser ese instrumento por el cual otras personas conozcan de ti. Quiero ser un instrumento que haga tu voluntad en la casa. Ese instrumento, Señor, en la iglesia, ese instrumento en mi trabajo, ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y asimismo te lo pedimos, amado Señor. Levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne. Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor, que no seamos necios ni insensatos, amado Padre, que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ese instrumento en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo esté, Señor, quiero ser ese instrumento de honra. Y asimismo te lo pedimos, amado Señor. Levántanos como esos instrumentos de honra, esos instrumentos útiles en tus manos, esos que no fallan, aquellos en los cuales puedes poner carga, Señor, aquellos en los cuales puedes confiar, amado Padre. Señor, apártanos de nuestras pasiones, Señor, nuestros deseos y nuestra codicia de la carne. Señor, permite que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor, que no seamos necios ni insensatos, amado Padre, que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor, permita que podamos caminar en justicia, en fe, en amor y en paz, amado Señor, que no seamos necios ni insensatos, amado Padre, que no seamos peleoneros, contenciosos, sino que seamos amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que podamos ser esos hombres y mujeres que con mansedumbre corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corrijan, Señor, a aquellos que no están caminando conforme a tu voluntad, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hermanos, recibe un saludo y un abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las familias.